A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts. Hola, bienvenidos. Soy Basilio Bonsuc. Te invito a escuchar A Voz Ciudad, los sábados a las 10 de la mañana por Radio El Esquiú. Saludo a los oyentes que en este momento nos siguen en la radio por avozciudad.com. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Hola, buen día, buen sábado. ¿Cómo arrancó tu fin de semana? Aquí estamos para acompañarte durante una hora para, ponernos a pensar los temas de la ciudad y la arquitectura. En nuestro episodio de hoy, la invitada de la semana es la arquitecta Laura Mauvecin. Ella es directora de Patrimonio y Museo de la provincia de Catamarca. También vamos a escuchar a Henry Blumford, quien nos va a hablar de las ventajas de usar la bicicleta en la ciudad, y también reflexionaremos cómo ir hacia la calidad ambiental del área central de la ciudad de Catamarca. Temas interesantes que hoy vamos a tratar en nuestro programa, así que esperamos tu compañía. ¿Comenzamos? Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estamos con la arquitecta Laura Mauvecin, directora de Patrimonio y Museos de la provincia de Catamarca. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te va? Hola, Basilio. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos esperando lo que nos vas a preguntar, de qué vamos a hablar hoy. Está bien. ¿Qué haces los sábados a la mañana, Laura? Estamos saliendo en vivo en este momento para que le cuentes a la gente. Y depende el cronograma de actividades que tenga en los espacios, en los museos. Quizás asista a algún taller que se dicte en los museos o llegue hasta la Casa de la Cultura, a ver cómo está todo. La verdad que hasta el sábado a la mañana por lo general estoy trabajando. Bien, claro, porque los museos funcionan lo mismo el fin de semana, inclusive más todavía, porque por el turismo, ¿no? Sí, recibimos visitas. Nosotros abrimos nuestros museos los sábados por la mañana y los sábados por la tarde si hay actividades particulares, que por lo general tenemos actividades los fines de semana. Y sí, recibimos muchos visitantes y gente también, sobre todo en los talleres, se acerca mucho la gente porque es un momento de distracción, de aprender cosas nuevas, de encontrarse con otras personas. Por lo general los talleres son abiertos a todo el público, entonces se encuentra gente grande, niños. La verdad que son espacios muy interesantes y en todos los museos tenemos siempre alguna actividad como propuesta. Muy bien. Bueno, Laura, me gustaría que vos te presentes y cuentes tu experticia, qué es lo que te gusta, qué te dedicás, un poco me gusta siempre que en primera persona nuestros invitados se presenten. Bueno, yo soy arquitecta, mi nombre es Laura Mauvecin. En este momento estoy a cargo de la Dirección de Patrimonio y Museos de la provincia. También soy docente en la carrera de Arquitectura, en las cátedras de Historia 1 e Historia 3. Soy también delegada de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. En mis momentos libres y con colegas trabajamos en una colectiva de arquitectas que se llama también Contenedores de Ideas. Y cuando tenemos un ratito, siempre estamos pensando en algunos proyectos dedicados a la comunidad, sobre todo. Siempre pensando cosas para hacer. Además de mi profesión, siempre la verdad que
que me gusta intervenir en cuestiones culturales, aunque no sean específicamente de arquitectura a veces. Me gusta participar en esas cosas y siempre tengo algún proyectito para colaborar en algún lado. Muy bien. Bueno, Laura, vos estudiaste en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿siempre tuviste interés por el patrimonio? ¿Te llamó la atención desde épocas tempranas en tu formación como arquitecta o eso surgió después, durante el desarrollo profesional? No, en realidad siempre desde niña me llamaban la atención las casas antiguas, por ejemplo, me gustaba. Yo cuando era chica andaba mucho en colectivo porque no teníamos auto en mi casa y esperaba el colectivo en la calle Salta y siempre había, me acuerdo que cerca de la casa de Mimita Valdés había una casita antigua al fondo y siempre me quedaba mirando. O en la calle República había una casa también muy antigua con unas puertas que para mí eran muy altas y siempre le encontraba un encanto particular a esa arquitectura como más vieja, por decirlo de algún modo. Creo que sin querer empecé a ver eso desde muy niña. No, por supuesto, no pensaba ser arquitecta ni dedicarme a esto. Después en la facultad sí, tomé las clases en las materias electivas referidas al patrimonio y también me interesaba en la facultad sobre todo sociología, o sea, también las cuestiones humanísticas que un poco me han servido después para tener también otra mirada. Quizás cuando uno piensa en un arquitecto, piensa siempre en el proyectista, en el diseñador, ¿no? Como son las líneas más tradicionales. Y si bien no soy investigadora de carrera, porque no había facultad acá, siempre me ha interesado la lectura y asociar los temas tanto de la sociedad como de los contextos históricos y su relación con el patrimonio o con la arquitectura. Así que creo que todo se fue dando de algún modo para que yo elija esta línea de trabajo, que tuve la suerte también de poder desarrollar aquí en Catamarca, porque tampoco es tan común que uno tenga la posibilidad de desarrollar lo que quiere en su provincia o en su lugar, y yo la verdad que soy muy agradecida en ese sentido de poder hacer. Y este tema de la mujer y la arquitectura, porque bueno, con todos los cambios sociales que se han dado en los últimos años, ¿no es cierto?, en nuestro país, en el mundo, ¿cómo los encuentra posicionadas a las mujeres en la arquitectura? ¿Cómo es este tema de la reivindicación de la mujer arquitecta también, antes de entrar específicamente a tu experticia? Sí, en realidad, quizás incluso para nosotras, digo, para una generación como la mía, yo tengo 45 años, me sorprende a mí misma, ¿no?, la educación que recibimos en la universidad, donde, por ejemplo, las mujeres casi no aparecían en los libros, donde se nombraban muy pocas, donde conocíamos alguna que otra, y de repente ante una cantidad de información que nos empieza a llegar, me empiezo a dar cuenta también de cuánto nos hemos perdido, ¿sí? De cuántas cosas interesantes se hicieron, y además que no son casos aislados, son muchísimas, y cada vez que uno va conociendo, va entendiendo que la mirada de la mujer siempre es mucho más amplia en algunos temas, ¿sí? Creo que tenemos una cierta sensibilidad, sobre todo con los temas sociales, que se ve reflejada en las obras, sobre todo. Yo he dado charlas referidas he tomado un par de arquitectas de las que he leído y investigado, y he armado unas charlas para los estudiantes o para el público en general, y la verdad que es sorprendente, primero, el impacto que causa en el otro cuando conoce estas mujeres súper talentosas, inteligentes, innovadoras, la mayoría, o sea, sobre la media, y ¿por qué no las conocimos antes? ¿No? Han dejado muchísimos vestigios de su obra y fueron hitos en la arquitectura, en el diseño. Bueno, y me he puesto como meta también en mis tiempos libres difundir esa obra y a estas mujeres, que me parece súper interesante. A partir de eso creo que también aporto al camino que van a recorrer muchas otras mujeres arquitectas que
que seguramente va a salir. Todavía creo que quedan vestigios, ¿no? No digo de que la mujer no sea considerada como arquitecta, pero siempre es como que hay que dar más explicaciones, hay que demostrar que uno sabe más. En realidad, las mujeres en la facultad obtienen mejores notas, son muchas mejores alumnas y como profesionales, bueno, por supuesto, todos nos equiparamos después, porque la calle también enseña otras cosas, pero no somos ni mucho menos que los hombres. Así que bueno, hay muchas cosas que trabajar, pero creo que también la sociedad se está preparando. Yo siempre pienso, tengo una hija y tengo un hijo varón, y me gustaría que los dos fueran tratados con igualdad y con respeto, y sobre eso trabajo. Creo que la educación es fundamental, por eso mostrar y enseñar es parte también de una convicción personal que tengo con respecto al trabajo de las mujeres arquitectas. Sí, sobre todo en nuestras carreras de arquitectura, donde la mitad y más de la mitad de la matrícula son mujeres y diversidades, ¿no? O sea que bueno, reconocer, digamos, esto, ¿no? El género, ¿no? En la carrera. Sí, por supuesto. Sí. Es súper importante. Sí, los otros días estaba con una diplomática de la Embajada de Finlandia, y uno siempre cuando habla de Finlandia recuerda a Alvar Aalto, ¿no? Y bueno, hablando de Alvar Aalto me dice, bueno, pero Aino y Elisa, decía, ¿no? O sea, lo tienen como más asumidos, me parece, en los países desarrollados. Este tema en América Latina es como que estamos en un proceso de construcción, ¿no? De entender todo esto, me parece. Todavía estamos en este camino, ¿no? Sí, seguro. Todavía nos cuesta nombrar a la arquitecta Gálvez con respecto, por ejemplo, a la obra que hizo con Williams, La Casa del Puente, pero es una obra conjunta. Empiezan pero hay cuestiones que son importantes. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Monumentos Históricos cambió la declaratoria donde le incluye a Delfina Gálvez. O sea, eso es un gran paso. Eso es un gran paso, y se la nombra y se le reconoce el trabajo que realizó junto a Marcel Williams en una de las obras más importantes de la arquitectura moderna de América Latina. Entonces, esas cosas sirven. Las instituciones que apoyan esta visibilización realmente dan un empuje y dan crean un precedente, que es importante. En todas las obras deberían aparecer todos los autores, ¿sí? Y ser justos con cada uno de ellos. Sí. Le contamos a la audiencia que por ahí no sabe específicamente que la Casa del Puente es una casa emblemática de la arquitectura moderna que se encuentra ubicada en la ciudad de Mar del Plata, ahora ya en una área urbana. Antes estaba en una zona más bien casi rural, sobre un arroyo que ya prácticamente no tiene agua, pero nada, que en este momento están trabajando para recuperarla. Veí fotos y noticias que ya están trabajando en la recuperación de esta vivienda que fue seriamente dañada por un incendio. Sí, después de muchos años se logró primero hacer la compra del bien por parte del Estado Nacional. El Estado se lo donó a su vez al municipio de Mar del Plata. Sí. Y se está trabajando, se obtuvieron los fondos para trabajar en la obra, pero la verdad que ha tenido grandes daños, incendios, vandalismo. Bueno, lamentablemente la situación del patrimonio es siempre delicada. O sea, son pocos los edificios que pueden resolver, ¿no? Todas las cuestiones del mantenimiento y demás. Es un tema de mucho debate, y todos los congresos a los que asistimos, seminarios y demás, se habla. Pero bueno, creo que es posible. Siempre demanda mucha gestión y bueno, y como también digo, la cuestión legal, ¿no? Es importante para poder trabajar sobre el patrimonio. Así es. Bueno, estamos con la arquitecta Laura Mauvecin, directora de Patrimonio y Museos de la provincia de Catamarca, para aquellos que recién se incorporan esta mañana de sábado en nuestro programa. Bueno, le cuento a la audiencia también que hace unos sábados atrás le invité a Laura en una recorrida por la ciudad de Catamarca que ella organizó,
precisamente dentro de un seminario de arquitectura del noroeste argentino, de la maestría de arquitectura regional argentina que dicta la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, y en el recorrido, Laura, dijiste, cuando arrancamos el recorrido en la Alameda, en la ciudad de Catamarca, hasta llegar a la plaza, vos dijiste, Catamarca es un museo a cielo abierto. Ahora que te escucha mucha gente de la ciudad que sigue el programa, ¿cómo es esto? ¿Cómo nos explicás esto de que Catamarca es un museo a cielo abierto y que no nos dimos cuenta de eso? Sí, bueno, quizás no nos dimos cuenta porque no nos paramos un ratito a mirar. De hecho, cada uno tiene una pequeña historia en algún lugar. Y la arquitectura siempre es referente, ¿no? Nosotros decimos, nos juntamos, ¿cuántos de nosotros dijimos nos juntamos frente a la catedral? O sea, el punto principal de reunión por generaciones fue la plaza, la catedral, o bueno, no sé, otras generaciones se juntarán en la Casa de la Cultura, o ir a otro lugar, o decimos, no, frente al Museo Calchaquí, o sea, tantos espacios, sobre todo los culturales, ¿no? Como referentes de nuestra ciudad. Si nosotros empezamos a recorrer cada uno de ellos, seguramente vamos a poder contar una historia y saber ver, ¿no? Por eso son muy interesantes este tipo de eventos como el que organizaste vos con los alumnos de la maestría, porque cuando nos detenemos, tenemos un ratito y podemos hablar de cada uno de los edificios o podemos ir haciendo un relato de nuestra arquitectura, nos damos cuenta que no necesitamos entrar a un museo para quedar admirados de lo que tenemos. Podemos caminar por las calles, levantar la mirada, descubrir una cornisa, un detalle en una fachada, saber dónde vivió un personaje importante, bueno, tantas cosas que podemos hacer solo recorriendo la ciudad y viendo. Sí. En algunas cuadras ya podemos detectar mucha historia en nuestra ciudad. Sí, sí. Sí, a mí me llamó la atención que, bueno, siendo el curso para historiadores, profesores de historia, universitarios, que claro, ellos entienden también esto de la arquitectura, pensaban como hechos puntuales, ¿no es cierto?, de las obras de arquitectura, y esta falta de comprensión de que el patrimonio también se lo ve entendiendo el paisaje urbano, ¿no? Que eso es un poco lo que tenemos que tener presente y seguir conservando en la ciudad de Catamarca. Sí, totalmente. Creo que las personas que trabajaron en la ciudad antes que nosotros, arquitectos, protectistas y demás, pensaron en el contexto, ¿no? El paisajístico, y los edificios, sobre todo, bueno, vuelvo a decir, los más emblemáticos, tienen una relación con el paisaje bastante interesante en cuanto a la posición y a la forma en que registran, ¿no?, estos grandes hechos naturales como el Ancasti, el Ambato, el río. Si todas esas cosas fueron parte de los proyectos y de las obras, ¿no? Se tuvieron en cuenta en el momento de concebirlo. Entonces, bueno, es bien interesante que nosotros, entendiendo esas obras del pasado, también entendemos de otro modo el paisaje y también nos da una mirada a lo que queremos al futuro, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad queremos? Y bueno, cómo nos plantamos a la hora de hacer nuevos proyectos. Sí, esto de mirar hoy, en el presente, mirar el pasado, cuestiones que tenían que ver con el sentido común, ¿no? Y cómo hoy lo podemos interpretar y dar ese salto a futuro, inclusive ese salto a la sustentabilidad de manera resiliente, ¿no? ¿Cuánto tenemos nosotros en Catamarca para mirar desde ese lugar, ¿no? ¿Cómo está el patrimonio hoy en día, Laura? Porque, bueno, es un tema que siempre está presente, ¿no? Porque de pronto me imagino las comisiones que deben formarse en las ciudades que tienen un alto valor patrimonial, como la nuestra, ¿no? Que tiene muchos ejemplos. O, por ejemplo, me contabas en otro momento que están trabajando en la ley de patrimonio.
para gestionar mejor el patrimonio? ¿Cómo es esto? Porque generalmente la gente lo ve como algo lleno de naftalina y es algo muy actual y que tiene es muy activo el tema, ¿no? Sí, primero pensar que la forma en que se gestiona el patrimonio hoy y el lugar que tiene es muy diferente a hace, por ejemplo, 20 años atrás, ¿no? O sea, sí. 30 años atrás, se considera patrimonio, entran dentro de las consideraciones patrimoniales muchas más obras, muchas más cosas, ¿no? Sí, porque también se considera, por ejemplo, el patrimonio inmaterial, claro. hay muchas cuestiones que cambiaron, ¿no? Y la manera de gestionar también cambió. Pero lo que no cambió, por ejemplo, son los contextos legales. Y lamentablemente nosotros tenemos una ley que ya no está a la altura de la situación que hoy vivimos. Entonces, desde la dirección, hace un tiempo, y viendo que había algunas cosas que nos costaba mucho gestionar, ¿no? O evitar, estamos trabajando justamente con el equipo en un borrador de la ley, ¿sí? Que después vamos a poner a consideración a los grupos, ¿sí? Que estén interesados, ¿no? Para que entre todos, porque esto también es una cuestión entre todos, ¿sí? No es una cuestión que solamente es de la Dirección de Patrimonio y Museos o de algún ente en particular, sino que es una cuestión que es inherente a toda la sociedad. Entre todos vamos a tomar las decisiones finales y presentar la ley para ver si esta es aprobada, ¿sí? Porque uno hace una propuesta y son otras las autoridades o los espacios que hacen que esto se convierta en una realidad y que nos permita, ¿sí?, gestionar con más eficiencia, ¿sí?, las cuestiones del patrimonio, que son amplias, ¿sí? No solamente son las declaratorias, sino los espacios legales que tenemos para tratar con infracciones del patrimonio, con cosas que no queremos que sucedan, pero si no tenemos los instrumentos legales se vuelven difíciles de manejar. Y hay que considerar, muchísimas cosas, ¿no? Tenemos un territorio amplio, las situaciones son diversas y todas esas cosas también se deben considerar en la ley. Creo que hay mucho trabajo por delante, pero a mí lo que más me interesa es la participación, que nadie diga que no fue convocado después para hablar o conocer, porque la idea es que podamos hacer algo que nos sea útil a todos, y que no sea útil en este momento, sino que dentro de 20 años todavía esté vigente, ¿sí? O que le permita a las personas que vengan hacia adelante seguir protegiendo el patrimonio, porque en realidad este es el fin que perseguimos, ¿no? Protegerlo. No es fácil, como digo, a veces han cambiado mucho las formas de gestionarlo, proyectos. Antes no, la dirección, por ejemplo, realizaba muy pocos proyectos porque en realidad las estructuras eran diferentes. Entonces, desde ese lugar también se hacía complejo trabajar. Nosotros ahora, por ejemplo, realizamos pequeños proyectos que después trabajamos conjuntamente con obras públicas o buscamos fondos a través de otras líneas. Un gran desafío que fue para la Secretaría de Gestión Cultural obtener los fondos para la Biblioteca Julio Herrera. Hoy estamos iniciando la obra en la Biblioteca Julio Herrera con un proyecto nuestro. O sea que... Eso te iba a decir. Sí, esto te iba a decir, precisamente me das pie, Laura Mauvesin, directora de Patrimonio y Museos de la provincia de Catamarca, para quienes recién se enganchan, porque los que caminan por calle San Martín o circulan por calle San Martín antes de llegar a la plaza, a mano derecha, se encuentran con este edificio que es emblemático de Luis Carabati, que es la Biblioteca Herrera. ¿Qué están por hacer ahí? Mira, nosotros tenemos un proyecto ambicioso en el sentido de que queremos dejarla, rescatar un edificio que está en muy malas condiciones hoy, ¿no? Por la cantidad de intervenciones que tuvo. Recordemos que ¿qué le pasa a estos edificios? No funcionan, tienen más de 150 años, y se fueron adaptando, sí, y fueron otras personas tratando de hacer que se adapten a la fuerza a nuevas funciones, porque por supuesto nosotros
no vivimos de la misma manera que se vivía hace 150 años, no realizamos las mismas actividades, o sea, la infraestructura no es la misma, los edificios se tienen que amoldar y algunas veces se hace que se amolden de una manera muy violenta, o sea, que violenta el edificio y muchas veces incluso llega a hacerlos colapsar, porque las malas intervenciones son a veces muy difíciles de volver atrás. En este caso, creo que la Biblioteca Julio Herrera, a pesar de estar muy intervenida, tuvo la posibilidad de que esas intervenciones no hayan afectado su estructura original y hoy el proyecto apunta a recuperarlo al edificio en su originalidad, ¿sí? Para que funcione la Biblioteca Julio Herrera como punto cultural referente de Catamarca. ¿Quién no ha ido a la Biblioteca Julio Herrera? ¿No? Bueno, ahora existe internet, que quizás los chicos por ahí no conocen, pero los investigadores, los estudiantes más avanzados siguen yendo a la biblioteca, y la Biblioteca Julio Herrera tiene muchísimas actividades para niños, para que conozcan, para que toquen libros, para que ingresen a una biblioteca. O sea, creo que es fundamental en la vida cultural catamarqueña que exista biblioteca y que nosotros podamos devolverle a ese edificio el brillo que tenía originalmente. Es un orgullo para nosotros. La verdad que es un proyecto ansiado por la Dirección de Bibliotecas, de quien Celia Sarquís es directora, y ansiado por nosotros como equipo de patrimonio, que hace muchos años venimos pensando y viendo este edificio para volverlo a su estado original. ¿Esto se realiza con fondos de la nación o de la provincia? ¿Con qué recursos van a poner en condiciones el edificio? Mixtos, sí, recursos de la nación, sí, que obtuvimos a través de un convenio, y una otra parte recursos de la provincia. Este edificio fue diseñado por Carabati, originalmente fue una escuela y después él lo adaptó a biblioteca, ¿o cómo es No, la historia? El edificio sí fue diseñado por Carabati, funcionó originalmente como la Escuela de Varones Galíndez. Tiene un partido muy importante. El partido le explico al público, a los oyentes de la radio, que un partido es como la idea original del edificio, cómo se instala, cómo se ubica en un terreno, ¿sí? O en un lote. En este caso, el partido es original, digo, porque es como una letra T, ¿sí? Que el cuerpo principal, digamos, es perpendicular a la calle San Martín, y esa T tiene una bóveda de cañón corrido, dos bóvedas, ¿no? Una ¿sí? Que es perpendicular a la calle San Martín y otra que es paralela. Algo que es muy poco visto, de hecho, una de las cosas que van a poder ver cuando van al edificio es justamente, a la nueva propuesta es poder ver la bóveda, ¿no? De una resolución estructural poco común, y que le da también como un espacio y una sensación totalmente diferente a otros edificios. En esas cosas me parece que también cuando uno como arquitecto tiene la posibilidad de recorrer los techos, ¿no? de los edificios. Nos pasó la otro día cuando visitamos los alumnos de la catedral, que pudimos hacer esa pequeña excursión también a la cubierta de la catedral. Cuando uno transita esos lugares, se da cuenta realmente la dimensión del arquitecto que fue Luis Carabati. Hacer esos edificios, usar esas resoluciones estructurales que no eran común para la época, para estos lugares, y que hoy podamos seguir hablando de ellos y podamos transitarlos, realmente habla de un arquitecto de un nivel, digamos, importante. Porque están espectaculares, ¿no? Están intactas esas piezas. Qué increíble. Pensaba en la plaza principal de Catamarca, la 25 de mayo, qué bárbaro, cuánta arquitectura súper interesante, porque bueno, tenemos la Catedral Basílica, está la Casa de Gobierno, Club Social, el Banco Nacional de Desarrollo, ex Banco Nacional de Desarrollo también, que es arquitectura moderna, pero que realmente forma parte, ¿no es cierto?, de nuestro patrimonio, digamos, visual, de lo que vemos siempre en nuestra ciudad, la Casa Navarro, el Cine Teatro Catamarca,
Y otros edificios que fueron demolidos, como la Galería Catamarca, ¿no? Que también importante. ¿Cuánto patrimonio hay alrededor de la plaza, ¿no? Qué increíble, ¿no? Es impresionante y además de muy alta calidad, ¿sí? Tenemos Art Deco, tenemos neoclásico, tenemos arquitectura moderna. La verdad que es muy interesante, pero fíjate cuántos años pasamos los catamarqueños, ¿no? Con tantos carteles que nos tapaban los edificios, y la verdad que siempre destaco la decisión del municipio hace unos años atrás, ¿no? Cuando se arreglaron las fachadas, se quitaron los carteles, ¿no? Que por ahí nos, uy, ¿para qué sirve? ¿Para qué sacan? Y después de repente se limpiaron las fachadas y uno empezó a ver todo eso que ahora nos parece normal, porque ya lleva unos años esa situación, pero la verdad creo que el centro ganó muchísimo en calidad, ¿sí? En calidad arquitectónica, y realmente eso derrama en lo turístico, porque la gente viene, yo estoy en la Casa de la Cultura, y siempre que entra algún turista, y bueno, te estoy escuchando que dan la guía, me acerco, los saludo, y claro, el comentario es, qué linda que es, qué linda que la arquitectura que rodea la casa, qué lindo el bar tanto, o sea, la verdad que la gente se lleva una buena impresión, por eso es importante que nosotros hagamos foco en nuestro patrimonio, ¿no? Para poder seguir brindando al visitante y al mismo catamarqueño una ciudad linda. Sí, ojalá que en esta primera gestión o en esta gestión del intendente Gustavo Sadi puedan concluir la peatonalización de calle Sarmiento entre San Martín y Chacabuco, San Martín entre Rivadavia y Salta, y poder conseguir esta super manzana de 9 manzanas que realmente desalienten el ingreso del automóvil para lograr una mejor calidad ambiental en esas 9 manzanas, en esa super manzana del casco histórico de la ciudad. Eso sería un logro muy importante desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Sí, seguramente, porque todo lo que a ver, siempre el patrimonio sufre también el avance del auto, en la cuestión de que, bueno, al querer llegar cada vez más hacia el centro, aparecen las plazas de estacionamiento y demás. La verdad que se hace a veces difícil proteger tanto patrimonio cuando hay tanta especulación sobre los terrenos. Pero bueno, o sea, sí, son dinámicas propias de las ciudades, ¿no? No es un problema que tengamos nosotros, es una problemática que está en todas las ciudades, y creo que ir pensando en planes es un buen paso, ¿sí? Es un gran paso. Y esos planes contemplen los usos patrimoniales, contemplen varios usos, ¿no? Pero sobre todo contemplen el patrimonio como una cuestión también que nos aporta a nosotros como económicamente, digo, desde el lado turístico, porque la verdad que es algo que se lleva a toda la gente, y como digo, uno tiene una linda ciudad y el turista se siente complacido porque no tiene que gastar nada. O sea, es el museo al aire libre y deja su dinero en restaurantes, en otras actividades, porque la ciudad ya le está contando cosas. Claro, claro. O sea que es súper beneficioso tener una ciudad en condiciones y donde se destaca el patrimonio. Tenemos mucho, y creo que también tenemos profesionales inteligentes que pueden trabajar de manera y convivir con eso bien. Entonces también es un desafío para los profesionales. Sí. Bueno, desde este programa, esto ya lo digo de manera personal como línea editorial, ojalá, bueno, la Secretaría de Modernización y la Secretaría de Urbanismo y Arquitectura de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca, el señor intendente también, el doctor Gustavo Sadi, comprendan la necesidad también de reflotar la Comisión de Patrimonio de la Ciudad de Catamarca, que hace 15 años que no está conformada, porque eso realmente le da un valor muy interesante a las propuestas que se hacen en la ciudad, y también porque, bueno, se pueden estudiar también estas alternativas que propusieron, por ejemplo, tanto los arquitectos Eduardo Sarrail
y Rubén Gasoli en la década del 70 en el Plan de Ordenamiento Territorial de Catamarca, que proponían volver a esos corazones de manzana que tenían vida doméstica para transformarlos en vida pública, porque bueno, hay todavía mucho para hacer y muy interesante para revalorizar el casco histórico de la ciudad de Catamarca. Así que bueno, aprovechamos tu visita para manifestar esto. Laura, bueno, mira, pasó volando el tiempo, realmente. Siempre es interesante y agradable escuchar a alguien, a un profesional, a una profesional que hable de patrimonio, porque bueno, en esta nueva mirada, ¿no?, que nos atraviesa de no entender al patrimonio como algo lleno de naftalina, sino como algo dinámico, activo, y que también tiene que ver con esto que vos decías, ¿no?, de entender también a la naturaleza, que también forma parte de este patrimonio, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, los paisajes culturales, que algunos no están de acuerdo con el término, pero yo creo que en nuestro contexto, donde tenemos tanta belleza que nos rodea, no solamente en la ciudad capital, voy a extender esto a toda nuestra provincia, que tiene un patrimonio magnífico, tanto natural como arquitectónico y material, porque todo lo que somos es maravilloso, nuestra cultura es hermosa, es diversa, y poder contar todo eso, o sea, no podemos abstraer un edificio y contar Catamarca, tenemos que contarlo con nuestros paisajes y con nuestra gente sobre todo. Por eso creo que esta mirada del patrimonio es mucho más interesante, mucho más rica, y realmente somos parte de ese patrimonio. Desde ese lugar creo que ganamos mucho más, y no es algo muerto con olor a naftalina, sino es algo vivo y que todos los días crece y se manifiesta diferente también. Bueno, muy bien, Laura, con tus palabras, estas hermosas palabras que acabas de decir, te agradecemos la visita a nuestro programa, y bueno, ya te consultaremos para ver cómo sigue la obra de la Biblioteca Herrera. Perfecto, cuando quieran. Muchas gracias, bueno. Basilio, muchas gracias a todos los que están escuchando, que tengan un lindo sábado y hasta pronto. Bueno, muchas gracias, Laura. Estuvo con nosotros la arquitecta Laura Mauvecin, directora de Patrimonio y Museos de la provincia de Catamarca. Si llegaste tarde a la entrevista, puedes escucharla luego que finalice este programa en mi canal de YouTube. Muchas gracias. Te invitamos a navegar por el sitio web de avosciudad.com y a escuchar otros podcasts. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bueno, y ahora estamos en comunicación con Henrik Lundford. Él es dinamarqués, se instaló en Buenos Aires, abrió un blog y se volvió popular entre los ciclistas urbanos por sus videos y notas. Henrik, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de poder hablar con gente del norte. Bien. Yo estoy radicado en Buenos Aires, pero ya después de 5 años en Argentina conocí muchas partes, y hace poco pude conocer Tucumán. Ajá. Y entiendo que ustedes están en Catamarca, así que ojalá que un día también pueda pasar por allá. Sí, seguramente podemos coordinar y te traemos para acá y hacemos una visita y nos decís si realmente las bicis pueden ganar las calles de la ciudad de Catamarca. Bueno, eso es una perfecta puntapié para hablar un poco de lo que yo vengo haciendo, porque eso lo pueden hacer en cualquier lado. Claro. Eso simplemente depende de una sociedad que decide que tiene que ser. Claro. Porque muchas veces lo que yo viví acá en Argentina cuando vine hace 5 años a hacer un intercambio. Sí. Después conocí el amor de mi vida, que hoy es mi esposa. Ah, mira vos. Y cuando decidí hacer Argentina mi hogar, mi casa, ajá, yo encontraba ese conflicto muy fuerte entre mi país original, que es Dinamarca, sí, donde tenés un espacio público muy amigable a los seres humanos, pero tenés una cultura de que la gente está un poco más reservada, entonces lo de mate o café en el parque no es tan común, y a la vez el clima es bastante hostil, mientras que acá hay una cultura de juntarse en el espacio público, usar la calle como un lugar de encuentro. Claro. Y el clima en gran parte de Argentina tiene momentos muy, muy agradables, pero el espacio público es súper hostil. O sea, es muy antipersonas.
para poder moverse con seguridad y comodidad en las ciudades en Argentina, y eso va desde Buenos Aires hasta cualquier pueblo, vos tenés que ser hombre entre 30 y 50 y tener una camioneta muy grande. Claro. Sí. Esto es como el animal más fuerte en la cadena en las ciudades. Es. Sí. Y así va bajando. Y los otros estratos también necesitas auto, hasta que al final tenés los niños y los abuelos. Y eso no puede seguir así. Y para mí ahí la bicicleta es la clave a todo, porque es una forma de moverse que nos protege a todos y también iguala el campo de juego, porque la bici, la diferencia entre una bici alta gama o una bici vieja que hace ruido no es tanto como entre el auto roto que alguien puede ir teniendo si no tiene plata, o el auto súper alta gama que alguien puede tener con mucho dinero. Así que la bicicleta para mí es una forma de igualar el campo de juego entre relaciones sociales y poder movernos de una forma más pacífica. Seguramente están al tanto de las tasas de mortalidad en el país por víctimas de tránsito, que es un número que supera lejos la gente que pierde la vida por la supuesta inseguridad en la calle. Y por supuesto, los robos y el crimen, eso es un peligro, pero muere más gente por siniestros viales. Entonces... Sí, Henry, quería advertirle al público que tu mirada no es desde la mirada de un chico que vive en Buenos Aires, que ya estás como muy porteño, sino precisamente porque recorres el interior, o sea que tu mensaje perfectamente es entendible, se puede instalar en cualquier ciudad del interior. Vas a la Patagonia, vas a distintos lugares del país, ¿no es cierto? Entonces, esto cuando se habla de la bicicleta se piensa, bueno, las grandes ciudades, las grandes capitales, ¿no es cierto? Pero la bicicleta es el automóvil dejó ya de ser el paradigma del siglo XXI, tiene que dejar de ser, y tenemos que tomar conciencia que una forma de movilidad es precisamente la bicicleta, ¿verdad? Totalmente. Y por más cariño que tengan los porteños, yo creo que me autodefino como federal. Claro. Mi esposa es de Patagonia, de Puerto Madryn. Y yo justamente me frustra vivir en esa mega ciudad viendo las complejidades con el tema eso de moverse, y también porque acá está concentrado tanta capital que juega en favor del auto, mientras que en los pueblos del interior la escasez que existe por miles de razones, a veces de hecho puede jugar en favor, porque será mucho más fácil hacer la ciudad más amigable al ciclista. Hace poco estaba en Puerto Madryn con mi esposa, y es una ciudad que vos vas de punta a punta en media hora en bici. Y eso no es posible hacer hoy de forma segura, pero la infraestructura ciclista es de lo más barata que existe en el mundo. No estamos hablando de hacer una autopista en 2 pisos como hay en Ciudad de México. Estamos hablando de crear un espacio de un ancho de 2 metros donde uno puede ir seguro. No es ciencia de mandar un cohete a Marte. Y eso es lo que trato de manifestar cuando voy a todos lados. Y si Catamarca decide ser un lugar en favor de la bici, es cuestión de voluntad política, y en 6 meses puede ser una referencia de todo el continente. En Buenos Aires están trabajando desde el gobierno de la ciudad con esto. Hay un plan, ¿no?, para incorporar la bicicleta y que las calles se vuelvan, que las ganen precisamente las bicis, ¿no? En Buenos Aires se está haciendo algunas cosas, sí. Yo en particular tengo una relación contractual con el gobierno de la ciudad, que asesora algunas cosas que no tienen que ver con la bici. Entonces trato de no opinar demasiado sobre lo que pasa en Buenos Aires, pero creo que puedo decir sin entrar en polémica que lo que se hizo acá, aunque fue un buen primer paso, todavía falta un montón. Claro. Y yo creo que las ciudades en el interior cometen un grave error si piensan que tienen que copiar todo de acá, tanto en el diseño, pero también con esa idea con las bicicletas públicas. Porque la bicicleta pública tiene el limitante que se puede usar solo una persona. Claro. Si ese mismo gasto en una bicicleta que requiere mantenimiento, esa misma plata está destinada a construir 1 metro cuadrado de bicisenda. Obviamente tenés que sumar muchos metros cuadrados, pero son usables por muchas personas. No sé si se entiende la lógica. Y ahí también me animo, porque soy politólogo, uno como
uno puede hacer la crítica, decir que la enfoque tanto en el sistema de bicicletas públicas acá del PRO y Cambiemos es porque tiene una visión muy del ciudadano como consumidor. Entonces hay que consumir el ecobici, mientras que yo creo que el Estado tiene que dejar el campo de juego, y en ese caso las ciclovías, que pongan en buen estado y la gente sabe dar el uso que quieren. O sea, no hace falta que vos como Estado provees su producto, porque la gente después decidan si quieren una bici rápida, una bici para este paseo, un bici deporte, si querés llevar tu nena atrás en una sillita o lo que sea. Y eso es un paradigma que yo trato de comunicar y digo, miren, no gasten tiempo ni energía en hablar de bicicletas públicas, hagan las obras bien, comunican a la ciudadanía, porque también mucha gente viene con el rechazo, que venís un danés acá a convencerme a andar en bici, y mi mensaje no es convencer a la gente, sino que es como sociedad decidir y también reflexionar sobre el porcentaje de espacio que estamos destinando hoy en la calle al auto. El mero hecho que calle hoy es un sinónimo de un lugar peligroso y hostil donde no podemos estar. Tanto la calle hasta, bueno, desde las primeras civilizaciones hasta hace 50, 60 años era un espacio de encuentro. Era un lugar para jugar a la pelota, para comerciar, para sentarse en una reposera bajo la sombra del árbol y tomar mate. O sea, la calle no significa muerte y peligro. Calle significa el tejido entre las casas donde nos encontramos. Y eso me duele muchísimo ver cómo se perdió eso. Y la gente en algún momento tiene que entender, si querés hacer tortillas tenés que romper los huevos, perdón que soy así muy franca, pero está bien. En ese caso será limitar un poco al auto. O sea, el auto tiene un total acceso a cualquier lado en las ciudades. Yo no estoy pretendiendo que lo prendemos fuego ahora, menos que en Catamarca, que tiene algunos pendientes. O sea, el auto tiene lógica para algunos usos, pero el hecho de que te subís a hacer 3 cuadras, eso tiene que cambiar, y eso no se hace solo comunicando, hay que limitar eso, o sea, sacando estacionamiento, limitando el ancho de la calle. En todos lados en el mundo hay climas diferentes. En Dinamarca el problema es el frío, y cuando vos ves una foto de enero en Dinamarca, que es nuestro invierno, la gente que se levanta a las 7 de la mañana ni había subido el sol, está todo oscuro, hay nieve en la calle. A ver, ellos no se suben a la bici porque tienen algún objetivo ambientalista para proteger el clima de todo el mundo. Sí. Tampoco lo hacen porque es saludable y, para decirlo, o sea, es un garrón. Pero lo hacen porque tomar la bici desde su casa a trabajo es mucho más rápido y mucho más barata y mucho más cómodo que ir en auto y en muchos casos que transporte público. Entonces, si vos creás un atajo para la bici, la gente lo va a usar. Y en Catamarca la gente que vive allá están más acostumbrados del calor que yo como danés. Entonces, por supuesto, estás haciendo un esfuerzo, pero recuerden que hoy el esfuerzo que uno piensa es porque estás peleando contra autos, porque todo el tiempo estás frenando para protegerte. Todo eso, andando sin fluir, genera un estrés y te hace, para decirlo en porteño, chivar. Pero si vos tenés un camino tranquilo, seguro, donde vos tenés prioridad y vos andás bajando, eso es otra cosa. Por cada subida hay una bajada, entonces la mitad de los caminos estás ventilado y gastando muy poca energía. Pero yo soy fiel en creer que no tiene que ver con el estado físico de cada uno. No es que tenemos que todos ser súper deportistas, es simplemente cuestión de dar un camino seguro, cómodo y rápido, y la gente lo va a usar. Es interesante lo que decís. Un último comentario. Sí. Algo, por ejemplo, que no es tan común todavía en Argentina, pero son las bicicletas eléctricas. Y yo soy muy en contra de hablar de bici eléctrica antes de hablar de la infraestructura, porque si andas en bici eléctrica pero entre los autos no soluciona nada. Pero imaginando si Catamarca tiene una red de ciclovías segura y cómoda, podría ser, por ejemplo, una política provincial o de la ciudad de decir, bueno, vamos a acompañar a los vecinos que quieren dejar el auto a comprar, hacemos un crédito para bicicletas eléctricas. O sea, es fácil, eso en Dinamarca ya se está haciendo, donde la gente que vive en el conurbano de Copenhague, que en auto tendrían 45 minutos al trabajo, se incentivan dejan el auto y que empiezan a usar bicicleta eléctrica. Claro.
Bueno, Henrik, sí, todo tiene que ver con la creatividad y claro, evidentemente si se planificara, por ejemplo, en ciudades como Catamarca, que hay desniveles y hace calor, se puede prever sombras, se pueden prever lugares donde se puede subir de una manera más fácil, donde se pueda bajar sin peligro, o sea, tiene que ver con el diseño, con la creatividad, ¿no es cierto? Mira, lo que están diciendo ahí, para mí, el diseño es rey. Y muchos problemas que tenemos en la ciudad es porque dejamos a los ingenieros tomar decisiones, porque los ingenieros piensan en flujos, piensan en flujo de auto. Claro. Para mí hay que empezar a diseñar y a observar cómo el peatón cruza con miedo, cómo el ciclista se ubica y empezar a diseñar en base a las personas. Está bien. Bueno, con esta reflexión hermosa que nos has dejado, te despedimos y bueno, vamos a seguir en contacto, Henrik, encantado. Y le decimos a la gente... Muchas gracias por tenerme y que tengan un lindo sábado. Y bueno, y ojalá que nos visites pronto, encantado. Por supuesto. Así que bueno, te mandamos un saludo y ya le decimos a la gente cómo te pueden seguir. Un abrazo, Henrik. Feliz un abrazo a todos. Gracias. A Vos Ciudad. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Bueno, interesante el programa de hoy. Espero que te haya gustado. A mí me pareció muy bueno todo lo que comentó la arquitecta Laura Mauvecin, la directora de Patrimonio y Museos de la provincia de Catamarca, quien, nos habló sobre la importancia del patrimonio natural y cultural en una ciudad y cómo la ciudad de Catamarca es verdaderamente un museo a cielo abierto, ¿no? Cómo podemos encontrar, no desde el lugar de mirar cada obra en particular en forma aislada, como una parte que no tiene conexión con la otra, sino en esa integralidad de la mirada del paisaje urbano y rescatar y encontrar el valor que se merece nuestra ciudad, donde además también encontramos muchos lenguajes, ¿no? Arquitectura neoclásica, Art Deco, Art Nouveau, arquitectura moderna, contemporánea, etcétera. Un recorrido de un catálogo interesante, repito, entendiendo esto de la mirada integral del paisaje urbano. Así que espero que esta nota haya servido para que una vez que recorres la ciudad te des cuenta que estamos en una ciudad muy, muy interesante desde ese punto de vista, que sirve mucho para una actividad productiva tan importante como es el turismo y el turismo urbano. Por eso es muy importante, como decía en la última parte del reportaje que le hice a la directora de Patrimonio y Museos de la provincia de Catamarca, la arquitecta Laura Mauvecin, este tema, que el municipio tome conciencia de activar esta comisión de patrimonio de la ciudad, que hace 15 años que está inactiva esta comisión, porque eso le da un prestigio muy importante y ayuda a pensar, por ejemplo, lo que dejó el plan de ordenamiento territorial de los años 70, liderado por los arquitectos Eduardo Sarrail y Rubén Gasoli, que planteaban precisamente en los corazones de manzana del área histórica, por lo menos de la ciudad de Catamarca, transformar esos corazones de manzana, que fueron corazones de manzana con vida doméstica, donde circulaban las acequias, ¿no es cierto?, que proveían del agua a los distintos solares de la manzana, transformarlos en corazones de manzana de vía pública. ¿Cómo nosotros podemos acceder por alguna de estas propiedades, llegar a estos corazones de manzana donde se podría dar una serie de actividades culturales, turísticas, de gastronomía, etcétera, que permitirían revitalizar este centro y dejar de contar con estos corazones de manzana que prácticamente son como basureros a cielo abierto, ¿no? Así que ojalá que en este proceso se pueda ir pensando esto, que es muy importante para la ciudad. Y reitero lo que le comentaba a Laura, terminar la peatonalización de la calle Sarmiento entre San Martín y Chacabuco, y la calle San Martín entre Rivadavia y Salta, para poder conformar en estas 9 manzanas entre las calles Salta, Esquiú, Maipú y Chacabuco, esta super manzana del casco histórico de la ciudad de Catamarca, desalentando el ingreso del automóvil para precisamente preservar esta arquitectura y que pueda ser realmente
un hecho importante y trascendental para la vida productiva del turismo y del turismo urbano de nuestra ciudad. Ojalá esto se pueda concretar muy pronto, ya falta muy poco, ¿no? Y me quedo también con los comentarios que hizo la arquitecta con respecto a la Biblioteca Herrera, una obra emblemática de nuestra ciudad de Catamarca y que bueno, ya está en este proceso de recuperarlo en su originalidad, que esto es muy importante, y cómo están trabajando en la ley de patrimonio para mejorar la gestión patrimonial. Reitero, ver el patrimonio en esta mirada integral, no en el edificio aislado, ¿no es cierto?, sino en su mirada integral, y entendiendo la importancia del patrimonio para la vida de la actividad productiva del turismo y del turismo urbano. También escuchamos a Henrik Lundford. Él es de Dinamarca, ya no vive en Argentina, ya volvió a Dinamarca, pero se casó con una argentina y se fue a vivir a Dinamarca, pero Henrik trabajó durante mucho tiempo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y planteó su mirada con respecto al uso de la bicicleta en la ciudad. Y como él dice, hay que desalentar este negocio desde el Estado, él lo dice así, con las bicicletas. Hay que propiciar que cada persona tenga su bicicleta de acuerdo a su necesidad, a su criterio y a sus gustos, pero sí el Estado debe intervenir con la construcción de bicisendas, de ciclovías. Eso es muy importante y que estén ahí, que estén presentes, ¿no? Como bien comenté y escribí en mi sitio web con respecto a este tema, mucha gente se queja de los separadores físicos de las ciclovías de la ciudad y del gran aglomerado urbano del Valle Central, pero creo que deben mantenerse a pesar del malestar de algunos conductores de automóviles, algunos automovilistas que lo ven como algo que les molesta realmente al momento de conducir, ya que es un derecho del ciclista la de preservar su integridad física durante su traslado, durante el pedaleo, ¿no? Estos dispositivos, estos separadores físicos de las ciclovías deben estar presentes sí o sí, así como deben seguir construyéndose muchos kilómetros más de ciclovías en la ciudad y en el área metropolitana de Catamarca, hasta que entendamos que la movilidad sustentable es el paradigma del siglo XXI. Ese es el gran desafío que nosotros debemos pensar para los próximos años, ¿no? Desalentar el ingreso del automóvil en el área central para lograr una mayor calidad ambiental del área central de la ciudad de Catamarca, y también entender que, bueno, todo esto debería ir acompañado en nuestra ciudad de Catamarca de pensar y propiciar que las calles Altas, Maipú, Chacabuco y Rojas deben profundizarse ahí la idea de la circulación exclusiva del transporte público de pasajeros y de las bicicletas, desalentando totalmente la circulación de automóviles. Por supuesto, teniendo en cuenta algunas excepciones, ¿no?, que deben ser consideradas y que pasen a constituirse en verdaderos ejes ambientales que vayan estructurando esta necesidad de la calidad ambiental en el área central. Estas intervenciones, como esta supermanzana en el área histórica de la ciudad de Catamarca, en estas 9 manzanas entre calles Altas, Esquiú, Maipú y Chacabuco, con una peatonalización plena de estas calles, creemos que sería sumamente interesante para ir en este camino hacia la calidad ambiental del área central de Catamarca. Y bueno, es el desafío que tenemos, ¿no? Es el futuro que nosotros debemos considerar en nuestra ciudad. No queda alternativa, este es el camino que debemos seguir y hacia ese horizonte debemos encaminarnos. Así que bueno, queda todo un trabajo por delante. Es muy interesante. Por supuesto que chocamos con la idiosincrasia local, ¿no?, que es desprenderse de la idea de estacionar el automóvil en la puerta del lugar al que vamos a realizar algún trámite, actividad laboral o de ocio, y también, bueno, por supuesto, el negocio de las playas de estacionamiento que pueden seguir funcionando, ¿no es cierto?, reguladas,
pero que debería desalentarse el ingreso del automóvil precisamente. Lo cierto es que desde la perspectiva de la peatonalización y la restricción del tráfico, se puede decir que esfuerzos similares a las supermanzanas que se está pensando en Catamarca son populares en todo el mundo. Por ejemplo, los cascos históricos de muchas ciudades han sido peatonalizados en los últimos años para reactivar el turismo, proteger su patrimonio arquitectónico y promover alternativas para la movilidad sostenible. Bueno, con esta reflexión es que concluimos nuestro programa de hoy. Ha sido súper interesante. Ya sabes que podés escucharlo una vez que termine este programa, el estreno en nuestro canal, en mi canal de YouTube. Ahí podés escuchar este programa, el 707 de este sábado 11 de junio que ya concluye. Y te reitero que en nuestro episodio de hoy la invitada de la semana fue la arquitecta Laura Mauvecin, directora de Patrimonio y Museos de la provincia de Catamarca, y Henry Glunford nos habló de las ventajas de usar la bicicleta en la ciudad. Espero que tengas una muy bonita semana y que disfrutes de este fin de semana. Y nos encontramos aquí el próximo sábado a las 10 de la mañana en Radio LSQ. Hasta entonces, chao. Te invitamos a navegar por el sitio web de avosciudad.com y a escuchar otros podcasts. Nos vamos. Si llegaste tarde a este programa, lo encontrás ahora en mi canal de YouTube. Te invitamos a navegar por el sitio web avosciudad.com. Ahí podés escuchar los podcasts que te interesen y dejarnos algún comentario. También estamos en las redes sociales, en Spotify y Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonsuc en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí por Radio LSQ. Chau. A Voz Ciudad.